Pensó que esta guerra va máximo 2-3 meses, pero ahora pensamos que no es una guerra corta. Puede ser 2-3 años más o no sé. 1, 2, 3 años más. ¿A quién escuchamos, Violeta? Pues escuchamos a Sabina, que ha cumplido 16 y tenía 15 cuando tuvo que huir de la guerra junto a su madre, Diana, y a su hermano, David, que entonces tenía 9 años. Bueno, no sabemos nada, solo vamos, pero a dónde vamos no sabemos y qué está esperando ahí, nada. Salieron de Ucrania cuando las bombas ya estaban cayendo en su ciudad, en la zona central del país, y solo recuerdan mucha gente en las carreteras, mucha gente en las estaciones de tren y autobús, colas y colas de gente buscando salida. Salir con niños fue muy difícil. Todo el tiempo están así con bombas y puedes escuchar todo lo que está pasando. Afecta la psique. Y mi hermano estaba llorando mucho, tenía miedo como nosotros. Afecta a la psique, a la mente, a la cabeza. A lo largo de nuestra charla, Sabina va a desplegar todo un abanico de sinónimos relacionados con el pensamiento, con la salud y con la fortaleza mental. Bueno, y eso con el español que ha aprendido en menos de un año. Y a la vez estuvo respondiendo a mis preguntas y traduciendo las respuestas de su madre. Bueno, Sabina está buscando una palabra en el traductor, ¿verdad? Desde cuando vine aquí, solo es mi único amigo. Sí. Estamos las tres y el traductor del móvil de Sabina en el taller donde su madre, Diana, trabaja como costurera en el céntrico barrio de Argüelles, en Madrid. A ella le pregunté cómo fue dejar su casa con apenas 2 mochilas y empezar de cero. З працею мені допомогли волонтери. Ella de primer momento dije que sí, yo quiero y puedo trabajar porque primero necesito dinero. Segundo es que cuando trabajas puedes cambiar pensamiento, no pensar solo sobre Ucrania, solo sobre guerras que está pasando. Cambiar la mente, ¿cómo se hace eso? Ellas pudieron hacerlo porque le ayudó Cruz Roja a llegar a España y aunque esto parezca un fenómeno sobrenatural para refugiados de otras partes del mundo, cuando llegaron aquí el papeleo para conseguir el pasaporte fue solo de un día. Queremos volver como casi todos ucranianos que ahora están en Europa o otros países porque es nuestra casa. Ahora su casa es un hotel para refugiados ucranianos que facilita el Ministerio de Migraciones. El problema que tienen ahora ucranianos aquí es apadronamiento, porque sin apadronamiento no puedes hacer ningún trámite, presentar ningún documento, porque siempre te piden empadronamiento. ¿Y ella quién es? Ella es Gala, la dueña del atelier de arreglo y la que dio trabajo a Diana. Ella también es ucraniana y lleva 20 años en Madrid. Entra así en mitad de la entrevista y se va silenciosa hacia el fondo del taller, pero la llamamos porque Sabina me cuenta que ella sí sabe mucho español. Que se supone que tienen una ayuda de ministerio para refugiados, para alquilar el piso, pues que es que lo contaron que para familias de Diana con 2 hijos, pues tienen una ayuda de 580 y algo euros. Esto es para alquilar un piso, pero claro, no está pensado para alquilar un piso en Madrid. Y para que se note lo del español, Gala me cuenta que están a matacaballo buscando un piso para que Diana y su hijo no tengan que irse de un día para otro al siguiente alojamiento que Cruz Roja les pueda ofrecer, que puede ser en cualquier punto de España. Bien, pues desde aquí hacemos un llamamiento a quien pueda ayudarlas. Tenemos hasta este domingo 26 de febrero. Muy pocos días. Podéis poneros en contacto con nosotros en info@carnecruda.es, en cualquiera de nuestras redes y en el 717-717-970. Solo necesitan que les dejen pagar un alquiler. De hecho, lo único que necesitan es un propietario que quiera prestarse a alquilar su vivienda a refugiadas y que sea el ministerio el que pague. Eso debería gustarle a cualquiera porque da seguridad. Pues pasa justo al revés. No es solo cosa de dinero, es que si te vas a cualquier inmobiliaria, es que no quieren colaborar, no quieren, no les interesa, porque quieren avales, quieren 3 señales, pero claro, el ministerio tiene sus condiciones que pueden cumplir, pero es que los inmobiliarios no les interesan, no le quieren colaborar. Ellas llevan casi un año viviendo en una habitación sin cocina ni lavadora. Muy difícil. Sí, ¿no? Sí. Incómodo. Ni lavar la ropa, ni planchar, es que están en una habitación 3 personas. Sí, un año, casi un año, bueno. Ya, es que no tienes privacidad, no tienes nada.
Y no quieren irse de Madrid para no perder el camino andado, el colegio de los niños, el trabajo de Diana. Buscan casa aquí, mientras siguen escuchando con miedo lo que pasa en la casa que dejaron allí. Sus padres y mis abuelos viven ahí y ellos tienen edad. Son mayores. Sí, tienen miedo. Todos los días escuchan qué está pasando y están abajo de casa, ¿cómo se dice? En un sótano, ¿no? Sí, pues no siempre tenemos contacto con ellos. Es dar miedo a nosotros porque no sabemos dónde están y Les pregunto cómo sobrellevan pensar en la familia, amigos que siguen en Ucrania, en esos abuelos tan mayores. Bueno, tenemos que hablar con ellos no sobre guerra, con situaciones normal, con positivo, tranquilamente, porque ellos tienen suficiente negativo. Bueno, y como esa familia tenemos que ayudar. Físicamente no podemos, pero sí mentalmente sí. Sobrecoge, fíjate, la tranquilidad de su voz y admira la fortaleza mental de una niña tan pequeña. Sí, y en toda la entrevista las dos mostraron una firme determinación por afrontar la tragedia con la cabeza fría. Incluso cuando les pregunto cómo creen ellas que habría que poner fin a esta guerra y me contestan que evidentemente no lo saben, recurren a esa manera suya de mirar más allá, de seguir adelante, y me dicen que lo que sí saben es lo que debería pasar después, cuando la guerra acabe. Después de parar, tenemos que afectar algo que no se pasará otra vez. Para que no se repita. Sí, para que no se repita. Welcome to Carne Cruda y Algo. Join us for danger, excitement, innovations and... La guerra pone todo del revés y a cada uno en su sitio. La guerra nos retrata para bien y para mal. Saca lo peor del ser humano, pero también lo mejor. La de Ucrania, porque nos queda más cerca, nos ha hecho mirarnos más en el espejo y ver todas las deformidades de nuestro mundo, de un mundo cruento, miserable y desigual, pero también nos ha vuelto a mostrar la valentía, la solidaridad y la grandeza que surgen en mitad de la perversidad y el horror. Esta guerra nos ha puesto a todos en nuestro lugar. A Putin como agresor inexcusable, a los putineros como cómplices, a la OTAN como propiciatoria, a Estados Unidos como beneficiaria, a Europa como su mayordomo, a la derecha como belicista, a la izquierda pacifista como movimiento desmovilizado, a la información como otra víctima y a la población civil como la víctima principal, siempre, de todas las guerras. En la guerra hay pocas certezas. En la de Ucrania, una es esta. Putin la declaró, nadie más. Aunque había una guerra civil en el Donbass entre separatistas prorrusos y unionistas ucranianos desde hacía 8 años, aunque hay fascistas en el ejército de Ucrania, también los tenemos aquí y los tienen en Rusia, y aunque la OTAN buscase influencia en la zona y se haya visto beneficiada por la invasión, nada de eso justifica que Putin ordenase la entrada en un país soberano, que no es el suyo, provocando las masacres, la barbarie, el éxodo, la devastación de la que Ucrania y los ucranianos tardarán décadas en recuperarse. El primero en retratarse fue Putin, como lo que siempre hemos sabido que es: un autócrata criminal, ultranacionalista, ultraconservador y, como confirmó en el delirante discurso a la nación del aniversario de la guerra, ultrarreligioso y homófobo. A su lado se ha colocado un residuo de la izquierda que es antiimperialista yanqui pero pro-imperialismo ruso, y lo mismo te defiende las guerras de Putin que ataca las de la OTAN. Lo mismo denuncia el capitalismo de Occidente que abraza la plutocracia capitalista postsoviética. Lo mismo llama otanista a todo el periodismo occidental, pero suspende el juicio ante la propaganda rusa. Lo mismo se definen como izquierda verdadera, que excusan al ultraderechista que habla de Rusia como reserva espiritual frente a la demoníaca y pedófila Europa y cita las escrituras para atacar al matrimonio igualitario. Esa extrema izquierda que divide el mundo con el muro de Berlín, que sigue instalada en un maniqueísmo obsoleto, se toca con la extrema derecha y justifica las matanzas en Chechenia, Siria o Bucha desde su plácido ordenador. Esa izquierda. Enfrente está la OTAN y al frente Estados Unidos, una policía global que, como los antidisturbios, solo han traído más caos y destrucción al planeta. La alianza debería desaparecer, pero ha resucitado por la gracia de Putin, la habilidad de Washington y la servidumbre de Bruselas, que ha perdido otra oportunidad de crear una seguridad europea para convertirse en el felpudo en el que los estadounidenses se limpian y se ponen las botas.
No solo han reclutado a Finlandia o Suecia para la causa, también se han convertido en el mayor beneficiado por la crisis económica y energética de la Unión Europea. La derecha belicista hace palmas y la industria armamentística hace caja. Y en ningún sitio o fuera de él nos quedamos la izquierda pacifista, enfrentada a la contradicción entre la legítima defensa de Ucrania y el rechazo a las armas. No es fácil la tercera vía cuando es evidente que el apoyo armamentístico de Occidente a los ucranianos les ha permitido hacer frente a la invasión. Reconozcamos que desde la comodidad de la paz no somos quienes para decirles que no nos pidan fusiles. Pero no podemos abandonar el discurso como hemos abandonado las calles. Y ese es el problema. Desde el OTAN no y el no a la guerra, el pacifismo se ha retirado del debate, de los movimientos sociales y de las manifestaciones. Por eso más que nunca toca retomar posiciones no solo contra esta guerra, sino contra todas ellas, contra las guerras olvidadas y las guerras lejanas, y a favor no solo de los refugiados de Ucrania, sino a favor de todos esos refugiados a los que la Unión Europea trata como prisioneros de guerra, esos a los que dispara y rechaza en las fronteras. La única manera de recuperar el sitio y el sueño de la paz pasa por reclamar que se acoja a las víctimas de todas las guerras por igual y denunciar que Europa abra las puertas a unos en una semana y la cierre al resto con violencia. Es el primer paso para empezar a ganar esta batalla que hemos dado por perdida y que solo se ganará cuando recuperemos la calle. Ese y no otro es nuestro sitio. Violeta, crudos días. Crudos días, Javier. Ojalá llegue pronto ese último día de la guerra. De una guerra que cumplirá 365 días este viernes, cuando Rusia invadió Ucrania en lo que parecía una operación relámpago y acabará siendo, si nadie lo remedia, un conflicto cronificado. Во, подлюки. Лупят по нашему дому, по 32-му дому. О, скоты. Загорелся наш газ. Несколько важных, очень важных слов для тех, у кого может возникнуть соблазн со стороны вмешаться в происходящее событие. Putin is the aggressor. Putin chose this war. Солдаты, оружие направляется в ту сторону. Así sonaba hace un año el ataque por tierra, mar y aire que Rusia lanzó contra Ucrania. La guerra volvía a Europa y entonces parecía cuestión de días que las tropas de Putin entraran en Kiev. Pero no lo consiguieron. Y un año después, nuestra compañera Gabriela Sánchez, corresponsal en Ucrania del diario.es, nuestro medio asociado, está recorriendo las ciudades que fueron golpeadas aquel 24 de febrero de 2022 para hacer una cobertura especial en el aniversario del conflicto, acompañada por el fotógrafo Olmo Calvo. Gabriela, crudos días. Crudos días. ¿Dónde estáis y qué zonas habéis visitado? En este momento estamos en Kharkov y que ahora mismo está mucho más tranquila que la última vez que estuvimos, que fue en abril del año pasado. Pero justo esta mañana ha habido un bombardeo en una zona industrial. Y luego los días anteriores entramos por Polonia, por lo cual estuvimos en Leópolis, hemos estado en Kiev, hemos estado dentro de Kiev en Bucha para recordar todo lo ocurrido durante la ocupación y cómo han vivido y han salido adelante o intentado salir adelante durante este tiempo, pues todos los habitantes de Bucha, ¿no?, que han vivido esos horrores durante los días de la ocupación rusa. Y ahora estamos en Kharkiv, todavía nos quedan algunas paradas más. Ajá. ¿Y cómo viven los ucranianos el aniversario de la guerra? Pues depende mucho del lugar, ¿no? Porque no se puede generalizar, ya que la situación es muy diferente en un punto o en otro. Pero si algo se repite es el constante pensamiento del hartazgo de no saber qué va a pasar al día siguiente, ¿no? En Bucha, que en principio ya han pasado los días peores, pero al final dicen que no se pueden hacer planes. Hemos estado con una señora de 83 años que se llama Galina y que su casa está destrozada. Y nos decía que ahora en realidad no se puede quejar, que ahora
comparado con aquellos días de la ocupación está bien, que ahora todo es una tontería, pero la realidad es que está sufriendo, ¿no? Por no poder volver a su casa, ahora está viviendo en una vivienda que no es la suya y depende de la ayuda vecinal. En Kharkiv lo mismo, hemos estado, por ejemplo, en uno de los barrios más azotados por la guerra, cuando estaban muy cerca las tropas rusas. Hemos visto las trincheras que entonces combatían directamente a las tropas rusas que estaban muy cerca, y ahora mismo está muy vacío, ¿no? Empieza a volver la gente, pero es evidente la destrucción por todas partes y que aún es muy difícil volver a casa debido a las condiciones en las que volverían. Hemos visto edificios calcinados. Llegan a este aniversario, por un lado, más animados porque ven que es posible la victoria, ¿no? La ven más cerca que en otros momentos, o más factible, porque, por ejemplo, aquí han visto cómo se han retirado, pero no saben cuánto tiempo va a estar, y es una situación de vivir en un limbo constante. Gabriela, ¿y temen que Rusia ataque más fuerte en el aniversario, mañana 24 de febrero? Sí que nos hemos encontrado con gente que teme esta situación. Incluso el otro día con una familia en Bucha nos decían, ¿y no tenéis miedo de venir en este momento, no? Y nosotros le decíamos que sí, es que ellos estaban preocupados, y dijeron que sí, que estaban muy preocupados. Incluso algunos nos han dicho también que estaban preocupados después de la visita de Biden. Saben que es un momento, saben que Putin es un hombre de símbolos, y temen que el día 24 pues intente demostrar su fuerza en cierta forma, ¿no? Y haya una nueva oleada de ataques, pero tampoco lo demuestran mucho. Es cierto que se percibe que la gente dice mucho, nos hemos acostumbrado. Es una palabra un poco fuerte, ¿no? No es que se acostumbren como tal, pero sí que se han adaptado a la vida en la guerra, depende de, ¿no?, la zona en la que estén, pero ya no transmiten ese miedo. Es como, bueno, lo que tenga que ser será. Estos días habéis contado cómo sobrellevan en Bucha las cicatrices de la masacre civil en aquella ciudad durante la ocupación rusa. ¿Qué os han contado allí? Pues hemos estado con una mujer cuyo marido, por ejemplo, fue asesinado en el patio de su casa. La gente con la que hablamos, como ella, todavía se rompe. Además, las casas, muchas de ellas, aunque ya han empezado a reparar, y hay algunas que ya están reconstruidas, pero todavía queda un proceso muy largo por delante. Y nos decía, por ejemplo, esta señora, ¿no?, que tenía ganas, ¿no?, de planear, de hacer planes, y le preguntábamos que cuáles eran esos planes, y era simplemente levantar su casa, arreglar su jardín y hacer una especie de homenaje del jardín a su marido, ¿no? Y hablaba de eso con mucha ilusión. Y luego hemos estado, por ejemplo, en el lugar donde se ubicaba la fosa común de Bucha, un lugar muy simbólico que evidencia y demuestra el horror de lo que fue Bucha, y allí el sacerdote que estará allí vigilando, y que fue el que de hecho ayudó a los vecinos a excavar esa fosa cuando no podían llevar los cuerpos al cementerio debido al riesgo que corrían durante la ocupación, y él nos ha dicho que todavía los trabajos de identificación continúan, que hay unas 70 personas aproximadamente que no han sido identificadas por diversas razones, y nos decía que aunque ahora parece que todo está más tranquilo en Bucha, pero que había que recordar que en cualquier momento podría volver a pasar, si no es en Bucha, en otro lugar, y que lo importante era finalizar la guerra, ¿no?, para de verdad volver a empezar. Hemos hablado también, por ejemplo, con un hombre cuyo padre fue también asesinado, según su testimonio, simplemente cuando estaba trabajando, vigilando una empresa. Él se quedó en Bucha, su familia, el resto, el hijo
y la mujer huyeron, de hecho, y nos decía cómo cuando volvieron los primeros días les costó muchísimo estar ahí. Ellos no querían estar allí, tenían el miedo en el cuerpo. De hecho, se fueron durante una temporada a casa de otros familiares y luego ya decidieron volver porque tenían que trabajar, ¿no? Poco a poco se van acostumbrando a estar aquí, pero siempre con el recuerdo de todo lo perdido y vivido. Desde Kharkov, Gabriela Sánchez, corresponsal para el diario.es. Gracias por esta crónica tan detallada y tan estremecedora. Es tremendo, así que seguiremos por aquí documentando y iremos a diferentes puntos, porque es cierto que es muy diferente la situación en un punto y otro del país. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo. И здесь опять лгут постоянно, извращают исторические факты, не прекращают нападки на нашу культуру. This war is never a necessity. It's a tragedy. President Putin chose this war. En estos 12 meses hemos dedicado muchos episodios de Carne Cruda a desentrañar las causas y consecuencias del conflicto que en pleno siglo XXI ha reactivado la guerra en suelo europeo. Y en el aniversario de la guerra queríamos escuchar a dos de los expertos que mejor nos han explicado durante este tiempo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Ucrania. Ruth Ferrero Turrión, la habéis escuchado otras veces en el programa, es profesora de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid, investigadora y especialista en el mundo postsoviético. Ruth, bienvenida, crudos días. Hola, buenos días, crudos días. ¿Cuál sería tu resumen de este año desde la invasión rusa de Ucrania? El resumen sería, que durante un año tenemos una guerra como la de principios del siglo XX, pero en el siglo XXI, ¿no? Que pensábamos que las guerras iban a ser más sofisticadas, con utilización de instrumentos y artefactos mucho más sofisticados, más vinculados a la ciberseguridad y a estas cuestiones, y sin embargo lo que estamos debatiendo ahora es el envío de tanques. Absolutamente. Y en esta mesa también se sienta Jesús Núñez, también lo habéis escuchado muchas veces en el programa, es economista, militar retirado y codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Por primera vez en este estudio, Jesús, crudos días, bienvenido. Desde luego, estrenándome y encantado. En tu opinión, ¿qué balance haces de este primer año de guerra? Un balance inevitablemente negativo, da igual la vara de medida que utilicemos. Si pensamos en víctimas mortales y sin tener cifras exactas, sabemos que son como mínimo, se nos habla de unos 140-150.000 por el bando ruso y otros tantos por el bando ucraniano, más población civil, que todavía la ONU se limita a apenas 8.000, pero que evidentemente son infinitamente muchos más de 6,5 millones de refugiados ucranianos, otra cantidad similar de desplazados forzosos dentro de su propio territorio, una destrucción física de infraestructuras de todo tipo que van a hacer muy difícil la reconstrucción cuando esta guerra termine, aunque no sabemos cuándo, pero obviamente terminará, y todo ello ante la impotencia de ver una organización de las Naciones Unidas que una vez más no ha sido capaz de cumplir con su papel de evitar el flagelo de la guerra, de la incapacidad, la impotencia realmente, por falta de voluntad de los países miembros de esa organización, de activar mecanismos que permitan idealmente prevenirla, pero por lo menos si ya ha estallado, ponerle fin. No hay nada que apunte en ese sentido, sino que por el contrario todo va en dirección a una prolongación de la guerra sine die. Ruth, ¿qué salida le ves tú a la guerra, tú que conoces bien el mundo ruso? Bueno, no hay salidas fáciles, ¿no?, de esta guerra, y de hecho los escenarios con los que se está trabajando prácticamente todos apuntan a una cronificación de la guerra sobre el terreno, y en el caso de incluso un alto el fuego podría ser un cierre en falso, ¿no?, de la situación. Putin ya lo ha dicho, no se van a dejar vencer, y aquí yo creo que es clave intentar comprender qué significa una victoria para Putin, qué significa una victoria para Ucrania, pero muy importante también contar con una propia agencia en el marco europeo y saber qué es lo que queremos conseguir nosotros después de esta guerra, cuál es nuestro objetivo estratégico en Ucrania, ¿no? Si queremos que entre la Unión Europea, hacer lo posible, si queremos derrotar a Rusia, ¿qué entendemos nosotros por lo que significa una derrota para Rusia? Si queremos una victoria ucraniana, ¿qué entendemos nosotros que es una victoria? Y eso todavía no se está debatiendo, al menos en abierto. ¿Y qué entiende Putin que es una victoria para Rusia? Bueno, anular la voluntad de Ucrania, básicamente, ¿no? Convertirla en un estado vasallo, y lo que pasa que la realidad es mucho más difícil de domeñar que
los deseos de Vladimir Putin, y yo creo que el objetivo de Máximo será ese control de Ucrania, convertirlo en un estado vasallo como lo es Bielorrusia, y sin embargo se va a tener que conformar con intentar controlar en la medida de sus posibilidades, que no parece que haya sido que estén siendo tan eficaces como él creía, al menos el Donbass y los corredores terrestres que comunican con Crimea. De hecho, lo que vendía el otro día era la conversión del mar de Azov en un mar interior de Rusia, ¿no? Y de ahí a controlar todo el territorio ucraniano, pues va un trecho. Jesús, ¿tú crees que está en condiciones Putin de controlar, de anular a Ucrania? Lo que ha demostrado este año es que no. Si de algo ha pecado Putin, y han sido muchos los errores que ha cometido, errores estratégicos que empiezan por la no necesidad de la invasión, y sin embargo se metió en un pantano del que ahora le va a costar muchísimo salir, es entender que Rusia lo que busca es el dominio completo, como decía Ruth, de la inexistencia de Ucrania como Estado independiente. Pero donde pensábamos que había un gran estratega, Vladimir Putin, por encima de cualquiera, hemos descubierto un poder que no ha sido capaz de captar la realidad y a partir de ahí de operar en función de ella. Hemos pensado también inicialmente que las segundas fuerzas armadas más poderosas del planeta, cuando se ponían en marcha, no había obstáculo que se le resistiera, y ahí están los ucranianos, no solamente resistiendo, sino tomando la iniciativa en el campo de batalla desde finales de verano del año pasado. Luego, desde ese punto de vista, podemos entender que Putin está muy lejos de conseguir cualquier objetivo, sea en los términos que lo ha planteado Ruth, minimalistas o maximalistas. Desgraciadamente, a partir de ahí lo que tenemos que reconocer es que Crimea es un interés vital para Rusia. Putin no va a salir con las manos vacías de este empeño en el que se ha metido, y todavía le quedan bazas disponibles que no ha utilizado. Básicamente, si nos ponemos tremendistas, pero desgraciadamente no hay que descartarlo, armas nucleares, y sin llegar ni siquiera a ese punto, pues pensar que por aplastamiento, por reiteración de esfuerzos militares, si Rusia no consigue a la primera, a la segunda o a la tercera lo que busca, lo intentará conseguir a la cuarta o a la quinta o a la sexta, porque tiene 145 millones de habitantes frente a los 46 que tenía Ucrania, porque tiene una base industrial de defensa mucho más potente por dificultades que esté sufriendo ahora mismo, y por tanto, ya digo, es la pauta habitual de Rusia en términos militares, lo ha hecho en muchos otros escenarios: a la primera o a la segunda o a la tercera, aplastamiento, reiterar esfuerzos, y otra vez, por muy mal que planifiquen y por muy mal que ejecuten. Regresemos por un momento a aquel fatídico 24 de febrero de 2022. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. El gran ataque ruso sobre Ucrania se produjo tras el desafiante discurso, lo habéis escuchado de manera machacona, como un bombardeo, en muchísimas emisiones, publicitado poco antes del amanecer. El discurso de Vladimir Putin. Sí, el presidente de la Federación de Rusia justificaba la invasión como una operación en defensa propia necesaria para detener, según sus palabras, el genocidio de la población prorrusa del Donbass, del que responsabilizaba al nacionalismo ucraniano. Putin hablaba de desmilitarizar y desnazificar una Ucrania que suponía una amenaza constante para la integridad de Rusia, y lanzaba una advertencia a Europa, Estados Unidos y los países miembros de la OTAN en caso de que quisieran intervenir en Ucrania. Si la integridad de nuestro país se ve amenazada, para proteger a Rusia y a nuestro pueblo usaremos todos los medios a nuestro alcance. Esto no es un farol. Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены. Un año después, los combates en Ucrania están enquistados en el Donbass, que Putin quería liberar, y lejos de desmilitarizar al ejército ucraniano, su invasión lo ha nutrido de armas de las que no disponían al inicio del conflicto. Además, la OTAN es hoy una alianza reverdecida ante la belicosidad de Rusia. Ruth, te pregunto, ¿a Putin le ha salido la invasión por la culata o en el fondo contemplaba todo este escenario desde el principio? No creo que lo contemplara. Y es una paradoja, ¿no?, que se haga reverdecida precisamente, ¿no?, militarmente, porque básicamente lo que estamos viviendo nosotros desde este lado no es precisamente un reverdecimiento de la industria, más bien todo lo contrario, ¿no?, que era lo que también queríamos nosotros. No le ha salido bien.
todas luces. Quiero decir, cualquier cosa que dijéramos ahora sería redundar en lo que ya conocemos, de que quería que fuera un golpe rápido, quirúrgico, que permitiese deponer el gobierno de Kiev y poder controlarlo, como sucede con el caso de Lukashenko. Por tanto, todas las pérdidas en materia militar, en materia humana que tiene, capital humano que tiene desplegadas Rusia, no contaban con ellas. De hecho, no está de más recordar que los soldados que estaban desplegados en las fronteras de Ucrania eran todos soldados de reemplazo. Por tanto, ni tan siquiera ellos sabían en dónde se estaban metiendo. Yo creo que Vladimir Putin ha cometido efectivamente un error estratégico. Yo creo que lo hemos anunciado, y tanto Jesús como yo creo que llevamos todo este año de manera machacona contando, pues básicamente que todos los objetivos que en principio parecerían que eran los objetivos políticos y estratégicos de Vladimir Putin están saliéndole exactamente al revés, dando un giro de 180 grados, ¿no? Retirar, echar a la OTAN de las fronteras. Bueno, pues ahora tiene más OTAN, más armas, más unidad en Occidente. Quería también acabar con la unidad en Ucrania. Pues ahora tiene una Ucrania más unida, que pelean precisamente por el mantenimiento de sus fronteras. Luego ya veremos, cuando llegue la paz, qué es lo que sucede en Ucrania. Ojo, porque también no son monolíticos los ucranianos, pero frente a un enemigo común se han unido, y lo que están creando es mucha ciudadanía ucraniana, antes que eso, algo que antes de la guerra no tenían tan asentado. Y luego, por supuesto, lo que estamos viendo es cómo está perdiendo uno de sus grandes clientes en materia de hidrocarburos, que era la Unión Europea. Es verdad que yo creo que está siendo relativamente hábil en la reconstrucción tanto del tejido industrial como del modelo de exportaciones de hidrocarburos, para no hundir su economía. Y de hecho, una de las cuestiones que a mí me llamó la atención del discurso del otro día de Vladimir Putin fue precisamente que una parte importante de ese discurso estaba dirigida a los países del sur global, ¿no? Intentaba colocar... Buscar alianzas. Sabe que él es escuchado, que el relato ruso es escuchado, y que además se escucha con simpatía, y ahí refuerza también, ¿no? Intenta incidir ahí, algo que por supuesto desquicia a Borrell, porque se da cuenta que el discurso europeo no llega de la manera que llega el ruso. Y yo creo que esto también, y cambiando un poco de tercio, tendría que hacernos reflexionar un poco sobre cuál ha sido el papel de la Unión Europea, de Occidente en general, en relación con los países del sur global, para intentar al menos modificar algunas de las actitudes paternalistas, colonialistas o neocolonialistas con las que hemos estado trabajando durante todos estos años, desde el año 45, y que no se han visto alteradas, porque parte también de lo que nos pasa es producto también de nuestros propios errores. Sí, es llamativo que no llegue nuestro discurso y llegue el de un ultranacionalista y ultraderechista como Putin. Como bien decías, no ha frenado la expansión de la OTAN hacia el este. Al contrario, Suecia y Finlandia han solicitado su ingreso a la alianza, también la Ucrania gobernada por Zelensky. Y dentro de Rusia, las protestas contra la guerra se reprimieron rápidamente, también cuando llamó a los reservistas a acudir al frente, y las sanciones económicas no han terminado de hundir la economía rusa. Jesús, ¿Putin está perdiendo la guerra en el exterior pero ganándola dentro de sus fronteras? Por lo menos yo lo calificaría de ese modo. No ha perdido todavía la guerra, evidentemente, pero está perdiendo la guerra en Ucrania, y sin embargo dentro de casa no creo que eso vaya a ser el elemento que ponga en cuestión su permanencia en el poder, porque claro, hablamos de Vladimir Putin. En todo lo que llevamos de siglo, esa figura está allí, de un modo u otro. Una figura que se ha encargado sistemáticamente de eliminar toda la oposición parlamentaria mínimamente independiente, crítica, de eliminar todos los medios de comunicación independientes que puedan llevarle la contraria, y de laminar completamente toda la sociedad civil organizada que pueda en algún momento contestar su poder y su forma de ejecutar ese poder. Luego, desde ese punto de vista, yo admiro desde luego la valentía ciudadana que supone que una persona en Rusia sea capaz de criticar abiertamente, sabiendo lo que se está jugando, no solamente ir a la cárcel, no, ser enviado directamente a la línea de frente. Luego, desde ese punto de vista, más allá de que haya
descontento, de que haya malestar. Es cierto que la economía rusa, lo que nos dicen los organismos internacionales, ha caído un 3,5% el PIB en este último año. Recordemos que la de Ucrania ha caído un 35%. Por lo tanto, Rusia no está a borde del colapso económico, porque, como acaba de decir Ruth, ha sabido encontrar alternativas de algún modo para sobrellevar esta situación, que obviamente no es ideal, pero que le sirve para mantener un cierto margen de maniobra. Luego, no digo que Putin sea ahora el más amado por su pueblo, pero tiene el colchón suficiente para poder aguantar la presión o el malestar que pueda haber en la calle, en el sentido, decía, de que si se preocupa de algo cuando se va a la cama cada noche, no es de que se le vaya a levantar la población, porque está metiéndolos en una guerra de la que salen perdiendo. Y como comentabais, un año después de la invasión, la guerra sigue escalando, sigue la escalada armamentística, Violeta. Sí, tanto Estados Unidos como países europeos preparan el envío de blindados modernos al ejército ucraniano. Ayer mismo la ministra de Defensa, Margarita Robles, anunciaba que España entregará 6 tanques Leopard. España está reparando ya para poner al día y para ser incorporado. Antes lo avanzaba Ruth, pero vuelvo a preguntar, ¿cómo valoras la implicación de Estados Unidos, de Europa y los países de la OTAN en este conflicto? ¿Cuáles están siendo sus errores también? Bueno, a mí me ha gustado mucho algo que habéis dicho en la entradilla del programa y me lo he apuntado porque lo voy a usar, os voy a coger el copyright, ¿no? Para ti. El tema de la derecha hace palmas y la industria hace caja, ¿no? Y esto es literal, ¿no? Esto es literal. Yo creo que lo que estamos viendo es cómo se ha instalado un discurso monolítico en lo que podemos llamar norte global, sí. O Estados Unidos y sus aliados, o la OTAN y sus aliados. O el señor y el mayordomo. O el señor y el mayordomo. Pero que no hay capacidad de contestarlo, ¿no? Desde otras posiciones. Es decir, aquí en la manera en la que la hipótesis de partida, que es la que permite, ¿no?, incrementar, ¿no?, de manera exponencial todo el proceso de militarización de nuestras sociedades, es el de las democracias versus las autocracias, y sobre además postulados de tipo moral, que no dudo que son importantes, obviamente, pero que evitan, ¿no?, enfrentar algunas de las cuestiones a las cuales las sociedades también occidentales tienen que poner frente, ¿no?, y hacer frente. Y este proceso, además, se enfrenta, o no sé, mejor dicho, no se enfrenta, porque no hay ningún tipo de oposición a ningún tipo de argumento discursivo, de discurso político y demás desde marcos de la esfera progresista, ¿no? Porque básicamente se compra el marco de enviamos o no enviamos, y yo creo que no debería de ser el argumento único y exclusivo, ¿no? Creo que hay que, desde la base del derecho a la legítima defensa de Ucrania, hay que plantear un proceso de mayor complejidad, unos planteamientos mucho más complejos, que es precisamente lo que hemos hecho. Hemos simplificado en términos de debate público todo el proceso de toma de decisiones, que además se ha visto homogeneizado de manera sustantiva a través de un proceso de macartismo absoluto en el ámbito de la toma de posición en relación con esta cuestión. A partir de ahí, yo creo que Europa, concretamente Europa, está avanzando de manera muy acelerada hacia una transformación, desde mi punto de vista, peligrosa, que supone la priorización de las cuestiones vinculadas a la seguridad y la defensa frente a otras que tienen que ver con el Estado de Derecho y la defensa de los derechos fundamentales. Y no querría dejar de mencionar aquí el tema de Pablo González, absolutamente silenciado por todos los medios de comunicación, o por casi todos los medios de comunicación, y que lleva preso 1 año, y es un hecho sin precedentes en el marco europeo, de una persona, un ciudadano europeo, encarcelado durante más de 1 año en otro país europeo, y que no pase nada. Y esto es un ejemplo muy concreto de cómo se priorizan esas cuestiones de seguridad nacional sobre otras que han sido conquistas también de la propia ciudadanía europea. Nos sumamos a esa denuncia, Ruth, y reiteramos nuestra reclamación al gobierno español para que haga algo inmediatamente para ayudar a este ciudadano de nuestro país. Jesús.
Sí, desgraciadamente ese recorte de derechos y libertades lo venimos sufriendo también en lo que llevamos de siglo de manera muy significativa, porque primero fue la guerra contra el terror, recordemos, es la guerra contra el terror, liderada por el señor Bush y sus aliados, la que pone en marcha un proceso que nos ha llevado en muchos casos a los que nos denominamos democracias a ir recortando los derechos y libertades, que son precisamente los que definen ese régimen, ese tipo de régimen político. Y por otro lado, la securitización de la agenda internacional es también un proceso que viene de más atrás y que ahora se acentúa en un caso tan concreto como el de Ucrania, de tal forma que para quien tiene un martillo en las manos, pues evidentemente todos son puntas. Si tú de lo que te dotas es de instrumentos militares para resolver problemas, sean de la naturaleza que sean, social, político, económica, pensando que los instrumentos militares sirven para resolver esos problemas, pues evidentemente no nos puede extrañar los errores que luego se cometen, y en esas estamos también. Desgraciadamente, para quien, como es mi caso, sigo todavía defendiendo la causa europeísta, a pesar de que algunos días no me levanto con tanto entusiasmo defendiéndola, lo que está ocurriendo supone la confirmación de una mayor subordinación de la Unión Europea a Estados Unidos, o lo que es lo mismo a la OTAN, y evidentemente eso, para quien piensa que ya va siendo hora de que los 27 asumamos nuestra edad adulta. Hemos nacido hace mucho tiempo como Comunidad Económica Europea y ahora como Unión Europea. Deberíamos entender la necesidad de contar con nuestros propios medios para defender nuestros propios intereses y no meternos en escenarios, en pantanos en los que otros pueden tener diferentes intereses, como es en este caso Estados Unidos. Si a eso se le añade que esta carrera armamentística en la que estamos entrando y este aumento de los presupuestos de defensa en los que están entrando muchos gobiernos de la Unión Europea, incluyendo obviamente el español, se está haciendo en clave nacionalista, es que no hemos aprendido nada. Es que seguir pensando que hoy el ejército español por sí solo puede defenderse frente a cualquiera de las amenazas que afectan a la población española o al territorio español es no entender que hemos cambiado de siglo. Pero lo mismo si lo digo para Alemania, no es cuestión de solamente los pequeños. Luego, seguir pensando en esfuerzos militares nacionales que llevan a cachitos de ejército, que tienen cachitos de unidades, que ninguna de ellas sirve, como digo, para atender a las amenazas, es no querer entender la necesidad de sumar voluntades por parte de los 27 para defender sus intereses. Por lo tanto, camino equivocado una vez más. El año pasado en esta misma mesa reunimos a jóvenes ucranianos para que nos contasen cómo vivían la guerra lejos de su país. Sí, y una de ellas era Anastasia Zabikaya, que lleva 17 años en España, es fotógrafa y estudia historia del arte. Esto era lo que nos contaba entonces. Al principio, sobre todo la primera semana, lo vivíamos muy difícilmente. Literalmente con mis amigas nos tornábamos para ir a dormir y para seguir las noticias en 24 horas en directo. Y así, de mano de ucranianas afincadas en España, como Anastasia, nació la asociación Ukrainian Lives. Un año después hemos querido volver a escucharla. Fuertes sentimientos perturbadores, pues el saber que nuestra familia y amigos se encuentran bajo sirenas y peligro constante de ataques terroristas no es una sensación para nada fácil. Todos estos familiares y conocidos varones están a punto de ser reclutados, otros están luchando en el frente y pues bueno, la cuestión eterna es que si volverán o no, ¿no? Ante la incertidumbre y la impotencia que hemos sentido, muchos estamos haciendo voluntariado desde el comienzo de la guerra. Es una forma de sentirnos útiles y sentir que estamos contribuyendo con la sociedad, a la vez que es una forma de mantener nuestra salud mental. Hemos normalizado que la guerra se haya instalado en el corazón de Europa, pero como hemos contado aquí muchas veces, este conflicto estalló 8 años antes en la región ucraniana del Donbass. Violeta, ¿quién es? Escuchamos el lamento de Vladimir Sayamé, un anciano de 96 años que vive solo a pocos kilómetros del frente de Bakhmut, en Donetsk, una de las dos grandes provincias del Donbass donde se libra la batalla más encarnizada. El anciano, en avanzado estado de malnutrición, es asistido por la ONG Road to Relief, formada por un equipo de voluntarios que proporcionan ayuda y asistencia médica a unos 200 civiles que viven rodeados y asediados por los constantes bombardeos. Tras repartir alimentos, productos higiénicos y estufas con las que puedan calentarse y cocinar, comienzan las revisiones médicas que realiza un enfermero voluntario polaco para determinar quién necesita ser evacuado urgentemente. En su ambulancia de rescate también viaja estos días nuestra compañera, colaboradora habitual de Carne Cruda y reportera de La Marea, Patricia Simón. Patricia, crudos días. Crudos días, ¿qué tal? ¿Cuál es la situación en este frente de guerra?
Pues una población absolutamente agotada porque, como bien decíais, aquí no se piensa en términos de aniversario, sino que llevan más de 8 años sufriendo una guerra atroz que se ha encarnizado en el último año y que realmente es una población muy pobre, que yo creo que es algo que no hacemos demasiado hincapié, que la guerra se está librando sobre todo en los barrios periféricos de las ciudades y en esta región que es la más pobre del país, así que sobre todo personas ancianas que ya ni siquiera le encuentran sentido a evacuarse, a salir de sus hogares. ¿Y cómo percibe la gente lo que está pasando? ¿Ha cambiado el punto de vista este año? Sí que hay menos gente que aparentemente por las conversaciones que he podido mantener espera la llegada de las tropas rusas, ¿no? Al contrario de cuando empezó la guerra, que sí que contaban con más apoyo, todos los crímenes que ha cometido las tropas rusas en el último año en los alrededores, lo que está pasando en la ciudad de Bakhmut y alrededores, ha hecho que pierda parte del apoyo que contaba entre la población. También tienen la sensación de que esta guerra va para muy largo y también temen, y en eso llevan razón, que esta ola de solidaridad que se va apagando pues pronto desaparezca. Y son personas que dependen directamente para comer y para alimentarse de las donaciones internacionales. Porque ¿cómo sobrevive esta población? ¿Qué medios económicos tienen? ¿Pueden plantearse huir? Los que no han huido ya, la mayoría, por ejemplo, las 5.000 personas que siguen viviendo en la ciudad de Bakhmut y estas 200 personas que viven, por ejemplo, en esta aldea, ¿no? que visité con esta ONG y tantas otras, son mayoritariamente personas ancianas de más de 70 años que, como digo, con muy pocos recursos, que llevan 8 años sufriendo no solamente una guerra, que hablamos de una guerra como un concepto abstracto, sino lo que significa el terror de morir bajo las bombas, pero también la falta de alimentos, la oscuridad total y absoluta, una oscuridad que yo no había conocido a partir de que anochece a las 4:30, 5 de la tarde, sin gas para calentarse y sin ninguna esperanza de que eso vaya a pasar. Entonces estas personas no le ven mucho sentido a huir por esa razón, porque ya no tienen energías. Hay otras personas que lo viven como una derrota y hay una cosa muy importante, son casas muy pobres, pero son sus casas y temen mucho también que sean ocupadas por los soldados rusos, que lógicamente también tienen que vivir en algún sitio mientras están combatiendo. Entonces todas esas razones hacen que la mayoría pues se nieguen, salvo, como lo que he podido ver estos días, cuando realmente físicamente por temas de salud pues ya se ven abocados a aceptar que tienen que marcharse. Háblanos de esa ONG de rescate. ¿Qué trabajo hacen y en qué condiciones? Pues Road to Relief la fundó Emma Igual, que es una joven española que había estado antes en los campos de personas refugiadas de Grecia, entre otros sitios, que se vino aquí como voluntaria y que poco a poco se dio cuenta que lo más importante era evacuar a todas las personas que se quedaban atrapadas en las zonas de combates en el frente. Pero como esta organización hay muchas y es muy importante tener presente que solo en el último mes han sido asesinados 3 voluntarios de estas ONGs que prestan ayuda humanitaria y rescatan a las personas por ataque ruso. 2 de ellos directamente en un checkpoint ruso, porque avanzaron las tropas y les pillaron en medio, y otro, Peter Reed, que además era un enfermero norteamericano con muchísima experiencia en conflicto, había estado en la batalla de Mosul, en la guerra de Yemen, fue atacado con un misil ruso cuando fueron a rescatar a personas que habían sido afectadas por los bombardeos. Y de hecho, según las investigaciones que han publicado en diversos medios de comunicación, se piensa que fue un ataque deliberado, porque estas personas pues hacen un trabajo diario muy importante, pero porque además era un misil teledirigido, con lo cual lo que hacen es lo que hacían en Siria, que es primero bombardean y cuando la gente se acerca y los humanitarios a auxiliar a las víctimas vuelven a atacar para conseguir más víctimas. ¿Y cómo ha sido para ti viajar en esta ambulancia conociendo estos peligros? ¿Qué más has visto? Pues esto sí que da miedo. ¿Sí? Sí. Realmente el trabajo que hacen son muy valientes. Me decía la persona que me los presentó que eran casi partisanos, que es otro rescatador sobre el que he escrito en La Marea, Jan Thomas, que es un payaso, y sobre todo te das cuenta de cómo van midiendo realmente cada paso que dan, cada 100 metros que avanzan, es que están muchísimo más cerca de donde están los combates y toman decisiones en el momento. Son gente súper joven, muy preparada,
que ha dejado sus vidas en sus países para salvar vidas, ¿no? Y lo que nos encontramos es que incluso aquellas personas, como decía, que parecía que no querían marcharse, pues hoy, estando con ellas, llamaron a una familia con niños porque ya no podían aguantar más muy cerquita de Bakhmut y querían salir, y estaban a 400 metros de los combates. Así que en eso están, intentando rescatar a esta familia en estos momentos. Precisamente en esa charla con Jan Tomás Rogala, el payaso que rescata a quienes no pueden huir de las bombas en un autobús junto a su amigo el cura, en esa charla publicada en La Marea, hemos leído que te dijo que, como hippie que es, no se podía creer lo que él mismo estaba diciendo, pero que pedía armas para Ucrania. ¿Cómo te cambia la guerra, Patricia? Yo creo que profundamente, y para eso vine, para eso volví, para entender cómo transforma el peligro de desaparecer y que te maten a tus seres queridos, y eso te convierte en un superviviente que lo único que quiere es tener herramientas, lógicamente, para defenderte. Además hay otra cuestión, y es que los soldados que están librando esta guerra, la mayoría de ellos no son soldados profesionales, son hijos, parejas, hermanos, de gente que nunca se imaginó que iban a tener que defenderse así. Entonces, cuando los ucranianos piden armas para defenderse, no lo hacen desde un plano teórico de pensar cómo se soluciona un conflicto, sino es darle armas a mi hijo, a mi padre, primero para que no les maten a ellos y luego para que no nos maten a nosotros, ¿no? Aquí se lleva muy mal el debatir, ¿no?, sobre si el dar armas es legítimo o no cuando se sienten realmente en un peligro inminente, ¿no? Y lo explica muy bien Jan Tomás, y yo creo que además ese debate es interesante que todos nos lo planteemos, porque probablemente todos en estas circunstancias pensaríamos lo mismo. De hecho, Patricia, hemos leído también tu crónica para La Marea, en la que hablabas con soldados ucranianos en este frente, en la que te decían, por otro lado, que paren esta guerra como sea, está muriendo demasiada gente. ¿Cuál está siendo el coste humano de mantener la ciudad de Bakhmut, un emblema de la guerra para los dos bandos? Pues el gobierno ucraniano no da cifras de cuáles están siendo el número de bajas, pero se sabe que es la batalla que más está costando, y que de hecho hay consultores y líderes políticos estadounidenses que les pide que se retiren, ¿no?, y que destinen, aparte de esas tropas, a otros frentes igualmente importantes, porque están cayendo diariamente decenas de soldados. Es interesante lo que dice este joven soldado, porque una de las cosas que pasa en el Donbass y que no pasa tanto en otras regiones del país donde la guerra no es tan evidente, es que aquí nadie pide ganar la guerra. Aquí lo que se pide es que haya paz, que se acabe la guerra, ¿no? No hace falta que sea la victoria. Y yo creo que eso también conjuga muy bien con lo que decía Jan Tomás. Yo entiendo perfectamente su evolución y el derecho legítimo que tiene a defender que se envíe armas, pero aquí, donde están causando tantísimas bajas y donde llevan 8 años de guerra, la aspiración no es ganar. Y yo creo que ahí es donde tiene que acompañar la comunidad internacional para que se consiga lo urgente, que es parar la guerra, y luego ver cómo se construye la paz, ¿no? Ojalá que esta guerra pare pronto, aunque no parece que vaya a ser así. Patricia Simón, como siempre, gracias por tu trabajo y, por favor, cuídate mucho. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Jesús, una pregunta al respecto de lo que acaba de contarnos Patricia. ¿Ucrania tendrá que renunciar al Donbass? Si lo vemos desde fuera, la contestación es inmediata, sí. Por la sencilla razón de que en la guerra de Ucrania ahora mismo ninguno de los dos bandos enfrentados está en condiciones de imponer una victoria y por tanto imponer su dominio. Luego eso lleva siempre a posiciones de negociación en las que hay que bajarse de las posiciones maximalistas y llegar a algún tipo de acuerdo. Sabiendo que Rusia no va a renunciar a Crimea en ningún caso y que le quedan bazas por utilizar, parecería razonable que Ucrania acepte finalmente que pierde parte de su territorio. Ahora, si yo fuera ucraniano, y si me hubiera muerto mi familia defendiéndome contra Rusia, pues quizá no respondiera del mismo modo. Y eso es una carga pesadísima que tiene Zelensky sobre sus espaldas, porque no es solamente lo que puede hacer Rusia, sino lo que su propia población, cómo le explica que la sangre derramada ha sido inútil. Hemos viajado a distintos escenarios y territorios dentro de las fronteras de Ucrania, pero el año pasado Carne Cruda también quiso viajar fuera de esas fronteras para conocer la historia de las millones de personas que abandonaron el país para escapar de la guerra. Carne Cruda desde la frontera de Ucrania. En el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.
Hace un año nuestros compañeros Álvaro Vega y Rocío Gómez viajaron hasta Polonia, país por el que pueden haber pasado hasta 9 millones de ucranianos, según estiman las autoridades polacas. En Cracovia conocieron a Javi y Olga, una familia hispano-polaca que había acogido en su casa a Sveta y a su hija Vlada. Desde el primer día de la guerra era bastante más o menos claro para nosotros que hay que hacer algo. Y Javi como ha subido una oferta ya por internet y ahí... Esto nos contaban hace un año. Sí, y volvimos a llamarle y Javi nos contaba que un año después, en Cracovia, es imposible abstraerse de la guerra. Por la calle escuchas hablar ucraniano una barbaridad. Hay muchísimos empleos como en la restauración, en supermercados o en tiendas, transporte, muchísima mano de obra ucraniana, banderas ucranianas por todos lados, manifestaciones, incluso la plaza donde está la embajada de Rusia le han cambiado el nombre, ahora se llama Plaza de la Ucrania Libre. Como podéis escuchar por detrás, este año han sumado un nuevo miembro a la familia, desde aquí les felicitamos, y aunque Sveta y Vlada ya no viven con ellos, siguen formando parte de la familia. Se mudaron a finales de abril a un pisito que viven juntas. Vlada tiene su habitación, pero por otro lado echan de menos a su país, echan de menos a su papá. Los 2 últimos meses fueron muy especial. Hemos celebrado el nacimiento de nuestro hijo Leo, que también Vlada durante todo el embarazo veía mi tripa creciendo, decía que también quiere un hermanito y ahora le llama a su hermano. Nuestra compañera Irene Valiente nos trae la historia de otra mujer ucraniana a la que la guerra expulsó de su país. Irene, crudos días. Crudos días, así es, os presento a Vita. Ella llegó a España en mayo de 2022. Perdí mi trabajo a causa de la guerra, así que no puedo pagar alquiler. Ahora vivo con amigos. Sin este apoyo habría tenido que volver a Ucrania. Vita comparte casa con unos amigos de su familia que han acogido a más ciudadanos ucranianos durante este año de conflicto. Gracias a su generosidad tiene una vivienda desde la que busca la forma de salir adelante. ¿Y cómo se lleva con el idioma? Pues ya la escucháis, nada mal, aunque nos confesaba que todavía está en ello. Ya he aprobado varios niveles de español, pero mis conocimientos no son suficientes para trabajar aquí. Pero estoy buscando un trabajo para poder vivir aquí. Un trabajo para poder quedarse. Es la misma circunstancia en la que se encuentran la mayoría de sus amigos, que también han tenido que huir a distintas ciudades del mundo. Y según nos contaba, algunos de los que se quedaron han sido asesinados. ¿Y su familia? Sus padres continúan en Ucrania y sufren a diario la amenaza de los misiles rusos que sobrevuelan su casa. Estoy muy preocupada por ellos porque nunca se sabe si un misil va a alcanzar a una casa, una parada de autobús o una central eléctrica, por ejemplo. También le preguntamos cómo se siente ella después de un año de guerra y le costó responder. Me resulta difícil sentirme triste o melancólico. La guerra trajo tanto dolor que ahora no siento nada. Creo que la guerra nos hizo crecer a todos el mismo día y empezar a relacionarnos con las cosas sin demasiado drama. No siente nada, qué difícil decir eso, ¿no? Pero ¿qué expectativas tiene Vita del conflicto? Nos dijo que confía en que la situación mejorará y ganará el bien. Hasta entonces espera desde España, aunque una parte de ella permanece en su país. ¿Y tiene pensado volver? Mejor que responda ella. Me encanta España, me gusta mucho la gente de aquí, pero Ucrania es mi país y cuando esté segura de que podré volver, me lo pensaré. Ahora yo, como todos los ucranianos, vivo el día a día. Mis planes dependen de muchos factores. Por ejemplo, si un misil ruso caerá sobre mi casa o no. Por eso, para evitar decepciones, prefiero no Vita nos decía que para evitar decepciones prefiere no hacer planes. Esperamos que mientras España siga tratándola bien. Sin duda se lo merece. Irene, muchísimas gracias. A vosotras. Donde otros ponen muros de pago, nosotros los derribamos. Carne Cruda, un podcast en abierto. Gracias a ti. Financia el programa en carnecruda.es. Para hacer posible programas como este, en el que contamos con analistas de gran prestigio como Ruth Ferrero Turrión y Jesús Núñez, con los que volvemos. Vladimir Putin ha anunciado esta semana que suspende el último acuerdo firmado con Estados Unidos para el control de las armas nucleares, con las que ha amenazado a los países que quisieran intervenir en la guerra de Ucrania. Con la cronificación de la guerra, ¿la amenaza nuclear crece, Jesús?
Inevitablemente, por mucho que se haya reducido el número de cabezas nucleares que llegamos a acumular, los 9 países nucleares que hay ahora mismo en el mundo, allá por la Guerra Fría, por encima de las 60.000 cabezas, y que ahora ya unas 13.000 siguen siendo sobradas para hacer desaparecer a la humanidad de este planeta. Si contamos además con que Rusia es la principal potencia nuclear, con más de 6.000 cabezas de esas 13.000 que he comentado, pues evidentemente no hay que descartar en ningún caso esa opción. Y si a eso se le añade que ahora mismo estamos viendo a Corea del Norte, que está todavía mejorando su arsenal, acaba de lanzar un Hwasong 15 de 14.000 kilómetros de alcance, vemos que Irán está ya enriqueciendo uranio al 84%, que lo acerca de forma clara al umbral nuclear, pues evidentemente la inquietud aumenta. Seguimos bajo esa amenaza. Y Ruth, ¿por qué no se vislumbra ahora, en este momento, en este contexto, ninguna oportunidad para la paz? ¿En qué quedaron aquellos tímidos intentos de buscar una solución diplomática? Bueno, los intentos que sentaron a la mesa en Estambul en el mes de la primavera pasada, no recuerdo ahora si fue mayo o abril, fueron también boicoteados, ¿no?, por actores internacionales interesados en el mantenimiento de la guerra. ¿Quién boicoteó esas conversaciones? El Reino Unido, ¿no? Se estaba prácticamente llegando a un acuerdo entre las partes y el Reino Unido intervino, ¿no? En aquel momento no le interesaba, vete tú a saber por qué, ¿no? En todo caso, yo creo que ahora mismo ninguna de las dos partes se encuentra suficientemente satisfecha como para dar por concluidos los objetivos, en el caso de Rusia, los objetivos de conquista, en el caso de Ucrania, obviamente, los objetivos de reconquista del territorio que ha perdido a manos rusas. Y como no tienen esos incentivos, no aparece tampoco ningún mediador con la suficiente potencia como para poder sentarles a una mesa. Yo creo que eso es lo que hace que de momento, con los frentes estancados, con una situación en la que sí que todos los analistas occidentales y rusos plantean que vamos a una guerra de larga duración y de mucho desgaste, no parece que en los próximos meses vayamos a encontrarnos con la capacidad para sentarles a una mesa a negociar, ¿no? Probablemente no hay ningún mediador potente ahora mismo que quiera arriesgarse al fracaso, en la medida en la que es consciente, como estaba diciendo Ruth, de que Ucrania plantea no la paz sino la victoria, es decir, la recuperación de todo el territorio de manos rusas. Rusia plantea que todavía tiene opciones por utilizar. Luego creo que desgraciadamente tenemos que hacernos a la idea de que ahora mismo hay que esperar el resultado de la ofensiva rusa, que ya se desencadenó a finales del mes de enero y que veremos qué resultado tiene, y todavía la ofensiva ucraniana, que está en marcha con todos los suministros que están llegándole ya para la próxima primavera. Eso nos coloca a finales de este año, cuando ambos se convenzan de que por esa vía militar no van a conseguir lo que querían, y que entonces se abra nuevamente una ventana para algún tipo de negociación. Antes de terminar, queríamos conocer vuestra opinión sobre una información que generó mucho revuelo hace un par de semanas. El pasado mes de junio, los buzos de la Armada estadounidense, que operaban al amparo de un ejercicio de la OTAN ampliamente publicitado, colocaron los explosivos, que al ser activados por control remoto 3 meses después, destruyeron 3 de los 4 gaseoductos Nord Stream, según una fuente con conocimiento directo de la planificación de la operación. El periodista estadounidense ganador del premio Pulitzer, Seymour Hersh, reconocido por haber revelado las matanzas en Vietnam o los secretos del Pentágono, publicó que la administración de Joe Biden provocó el pasado septiembre la explosión de los gaseoductos que surcaban las aguas del mar Báltico para conectar Rusia y Alemania. Hersh es admirable por muchos de sus trabajos, os recomiendo de hecho su autobiografía Reportero, pero aunque sea verosímil lo que cuenta, es poco veraz porque solo aporta una fuente y anónima. ¿Qué credibilidad le dais a esta información? Bueno, yo creo que tomarla con pinzas. De hecho, esta información solamente pudo ser publicada en el propio blog de Hersh y en ningún otro medio de comunicación norteamericano. Y porque evidentemente, bueno, yo no soy periodista, pero entiendo que en términos de ética periodística, pues es importante, ¿no?, aportar más de una fuente, y incluso si tienes una fuente al menos decir quién es, ¿no? Otra cuestión, yo creo que es el mar de fondo del artículo, que es una hipótesis que plantea que
fue Estados Unidos, o hay otras hipótesis que plantean que pudo haber sido el Reino Unido en colaboración con Noruega los encargados, digamos, de sabotear esas infraestructuras. Y a mí lo que me parece más preocupante de todo, en realidad, es la ausencia de reactividad por parte de Alemania, ¿no? En términos de que se ataca de una infraestructura esencial pagada con los impuestos también de los alemanes y en la cual pues Alemania ha invertido un montón de energía y que no haya habido ningún tipo de reacción al respecto, sino que se haya callado y que los únicos que hayan dicho algo sean los suecos, que dicen que esto está abierta a la investigación y que no se dice nada por cuestiones de seguridad nacional. Por tanto, yo creo que habría que separar las dos cuestiones. Por un lado, el relato que cuenta Hertz, que yo creo que lo pondrían en barbecho, y por otro lado, una de las hipótesis que es verdad que se ha obviado y se ha no iba a decir ocultado, pero sí que no se le ha dado la suficiente presencia en términos de qué es lo que está pasando en relación con el tema de la conectividad entre Alemania y la Federación de Rusia. Me voy a la tan frecuentemente referenciada escena de Casablanca. Aquí se juega. Estados Unidos ha cometido una barbaridad. ¿Será que es la primera vez que Estados Unidos o China o Rusia o tantos otros violan el derecho internacional, cometen ejecuciones extrajudiciales o llevan la contraria a sus propios aliados y hasta los espían? En fin, la señora Merkel tenía su teléfono móvil controlado por Estados Unidos también. Pero de ahí a hacer una lectura que dé la razón o no a Hertz, creo que entramos en el terreno de la fe religiosa, que uno puede creer o no creer, porque en todas estas cosas no tenemos más medios de saber lo que hay detrás. En cualquier caso, y lo que me interesa en este caso destacar, ¿cambia para algo el desarrollo de la guerra en este último año el que haya sido uno u otro? Entiendo que no. Quiero decir, el objetivo de eliminar la dependencia energética con respecto a Moscú ya estaba trazado y se ha logrado en buena medida, por lo tanto, con o sin gasoducto Nord Stream, esa dependencia se ha cortado. Por otro lado, ¿ha cambiado eso el signo de la guerra? Gracias a ese sabotaje, ahora gana quien no iba a ganar o al revés, tampoco. Por lo tanto, no quiero rebajar su importancia en lo que significa señalar a los responsables, haya sido quien haya sido el responsable, pero que se queda en un mero plano anecdótico en el sentido de que no ha cambiado para nada el rumbo de una guerra que sigue adelante. Bueno, es el nuevo Maine, ¿no? Efectivamente. Como que estamos hasta... No, porque el Maine desencadenó la guerra. Aquí la guerra ya venía desencadenada. Pero en el ámbito de la construcción de los relatos también es importante tener esto. Ya digo, imagínate que no hubiéramos habido de Hertz. Seguiríamos entendiendo la racionalidad del relato, desgraciadamente, por un lado o por otro, sin ese componente. Creo que no le añade nada. Es anecdótico. Más allá, insisto, de que si ha sido Estados Unidos hay que condenarlo, si ha sido Rusia hay que condenarla, o haya sido quien haya sido. Estados Unidos se ha convertido en uno de los grandes suministradores de gas a Europa, también hay que decirlo. Y vende armas, más de las que vendía. Exactamente, y Seymour Hertz cuenta en su propia autobiografía que para tener bien asentada una información se necesitan más fuentes de las que ha aportado en este caso. Ruth Ferrero Turrión, Jesús Núñez, muchísimas gracias. Un placer, como siempre. Un placer, buenos días. Hoy tocaba mirar a Ucrania, pero no queremos dejar de mirar a otros conflictos que nos desangran desde hace décadas. Sí, mientras preparábamos este programa, el ejército israelí ha matado a 11 palestinos y herido a más de 100 en la incursión más letal en Cisjordania desde 2005. Este año ha arrancado como el más sangriento en 2 décadas en la zona. Y el lunes pisaremos Siria junto a la revista 5W para hablar de los efectos del terremoto sobre una población arrasada ya por una década de guerra ante el abandono internacional y el rechazo de sus refugiados en nuestras fronteras. Y en los campos de refugiados del Líbano, cientos de familias aguantan un invierno gélido con fuertes nevadas y lluvia, hacinados en chabolas en las que malviven miles de niños y niñas sin posibilidad de calentarse. La guerra es la destrucción de todo y de todos. No todas son iguales, pero sus víctimas y los que huyen de ellas, sí. Volvemos el lunes con ese programa especial con 5W y hablando de Siria, aunque mañana tendréis una nueva entrega de nuestros derroteros. Hasta entonces, que la radio os acompañe.